Sabiduría estoica que me cambió la vida y que ojalá hubiera descubierto antes. Estoicismo. El estoicismo es una filosofía antigua que ha cambiado la vida de muchas personas a lo largo de la historia. Aquí hay algunas enseñanzas estoicas que podrían haber tenido un impacto significativo en tu vida si las hubieras descubierto antes. 1. El control de tus reacciones. Los estoicos sostienen que muchas de nuestras preocupaciones y sufrimientos provienen de nuestra incapacidad para distinguir entre lo que podemos controlar y lo que no. Argumentan que solo tenemos control sobre nuestras propias acciones, pensamientos y emociones, mientras que los eventos externos y las acciones de otras personas están fuera de nuestro control. Esta enseñanza nos insta a enfocar nuestra energía y atención en aquellas cosas que sí podemos controlar, como nuestras actitudes, decisiones y respuestas ante las situaciones de la vida. Al hacerlo, podemos reducir el estrés, la ansiedad y el sufrimiento que proviene de preocuparnos por cosas que están más allá de nuestro alcance. Por ejemplo, imaginemos que estás atrapado en un atasco de tráfico y llegas tarde a una cita importante. En lugar de enfocarte en la frustración y el enojo por algo que no puedes cambiar, podrías aplicar el principio estoico y concentrarte en cómo puedes responder de manera constructiva a la situación. Tal vez puedas llamar a la persona con la que tienes la cita para informarle de tu retraso y reprogramarla si es necesario. O puedes aprovechar el tiempo extra en el automóvil para escuchar un audiolibro o practicar técnicas de respiración para relajarte. Al practicar el control de tus reacciones de esta manera, puedes cultivar una mayor sensación de calma, claridad y paz interior, incluso en medio de circunstancias desafiantes. Esto no significa suprimir tus emociones, sino más bien elegir conscientemente cómo responder a ellas de una manera que esté alineada con tus valores y metas a largo plazo. La segunda enseñanza estoica que mencioné se centra en la idea de la impermanencia de las cosas. Esta idea fundamental del estoicismo nos recuerda que todo en la vida está sujeto a cambio y eventualmente llegará a su fin. Aquí hay algunos puntos clave para comprender mejor esta enseñanza. Todo es transitorio, según los estoicos, nada en este mundo es permanente. Las personas, los objetos, las situaciones y hasta nuestras propias emociones están en constante cambio. Reconocer esta verdad nos ayuda a no aferrarnos demasiado a las cosas materiales o a las circunstancias pasajeras, ya que sabemos que eventualmente cambiarán. Aceptación del flujo de la vida. En lugar de resistirse al cambio, los estoicos abogan por aceptarlo como parte natural de la existencia. Al aceptar la impermanencia de las cosas, podemos aprender a fluir con los altibajos de la vida en lugar de luchar constantemente contra ellos. Esta actitud de aceptación nos permite adaptarnos más fácilmente a las circunstancias cambiantes y encontrar paz interior en medio de la incertidumbre. Apreciación del momento presente. Al comprender que todo es transitorio, aprendemos a valorar más los momentos presentes. En lugar de preocuparnos por el pasado o angustiarnos por el futuro, podemos centrarnos en disfrutar y apreciar plenamente el momento presente. Esta práctica de mindfulness nos ayuda a vivir de manera más consciente y a aprovechar al máximo cada experiencia. Desapego emocional. Reconocer la impermanencia de las cosas también nos ayuda a cultivar un sentido de desapego emocional. Cuando comprendemos que nuestras emociones y experiencias son temporales, no nos aferramos tanto a ellas ni nos dejamos llevar por ellas. En lugar de identificarnos con nuestras emociones, aprendemos a observarlas con una mente tranquila y ecuánime. La tercera enseñanza sobre el estoicismo, la virtud como el bien supremo. Los estoicos creían firmemente que la virtud, entendida como la excelencia moral, es el único bien verdadero y el objetivo principal de la vida. Esto significa que, según esta filosofía, la verdadera felicidad y el bienestar provienen de vivir de acuerdo con la virtud, independientemente de las circunstancias externas. Aquí hay algunos puntos claves sobre esta enseñanza estoica. Definición de virtud. Para los estoicos, la virtud se define por 4 cualidades cardinales: sabiduría, prudencia, justicia, coraje, fortaleza y templanza, autocontrol.
Estas virtudes forman la base de una vida ética y significativa. Priorización de la virtud sobre el placer y el dolor. Los estoicos creían que perseguir el placer por sí mismo o evitar el dolor no era el camino hacia la verdadera felicidad. En cambio, abogaban por vivir de manera virtuosa, incluso si esto implicaba enfrentar dificultades o sacrificios. La importancia de la autodisciplina. Para cultivar la virtud, los estoicos creían que era esencial practicar la autodisciplina y el autocontrol. Esto implica aprender a dominar nuestras emociones, deseos y acciones para actuar de acuerdo con la razón y la moralidad. La búsqueda del eudemonismo. Aunque los estoicos no buscaban el placer en sí mismo, creían en el eudemonismo, que es la búsqueda de la realización y la felicidad genuina a través del desarrollo de la virtud y la excelencia moral. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza significa vivir de acuerdo con la razón y la virtud inherentes a nuestra naturaleza humana. Esto implica actuar en armonía con los principios universales y éticos que rigen el cosmos. La práctica del autoexamen es una parte integral del estoicismo que implica la autorreflexión y la introspección. Aquí hay más detalles sobre esta enseñanza estoica. Autoconocimiento. El autoexamen en el estoicismo comienza con el autoconocimiento. Implica tener una comprensión profunda de uno mismo, incluidos nuestros valores, creencias, fortalezas, debilidades, patrones de pensamiento y emociones. Autoobservación imparcial. Los estoicos abogan por observar nuestros pensamientos, emociones y acciones de manera imparcial y objetiva, sin juzgar ni identificarnos excesivamente con ellos. Esto nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia de nosotros mismos y de cómo respondemos a diferentes situaciones. Identificar áreas de mejora. Al examinar nuestras acciones y reacciones, podemos identificar áreas en las que podemos mejorar y crecer. Esto puede incluir trabajar en nuestras debilidades, cambiar patrones de pensamiento negativos o desarrollar hábitos más saludables. Práctica de la autodisciplina. El autoexamen también implica cultivar la autodisciplina para cambiar aquellas partes de nosotros mismos que no están en línea con nuestros valores o metas. Esto puede requerir esfuerzo y perseverancia, pero a través de la práctica constante, podemos moldear nuestra conducta y carácter hacia la virtud. Apreciación de los progresos. Parte del autoexamen incluye celebrar nuestros logros y progresos, por pequeños que sean. Reconocer el trabajo que hemos realizado y los cambios que hemos logrado nos motiva a seguir creciendo y mejorando continuamente. La quinta enseñanza estoica, la aceptación del destino, se basa en la idea de vivir de acuerdo con la naturaleza y aceptar nuestro destino con serenidad y resignación. Aquí hay más detalles sobre esta enseñanza. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos creían en vivir en armonía con la naturaleza y aceptar el orden natural del universo. Esto implica reconocer que hay cosas que están fuera de nuestro control y que debemos aceptarlas como parte del curso natural de la vida. Aceptación y adaptación. Aceptar nuestro destino no significa resignarse pasivamente ante las circunstancias, sino más bien adoptar una actitud de aceptación y adaptación. Esto implica reconocer que hay aspectos de nuestra vida que no podemos cambiar y aprender a lidiar con ellos de manera constructiva. Serenidad y resignación. La aceptación del destino nos permite mantener la serenidad en medio de las dificultades y los desafíos. En lugar de resistirnos o luchar contra lo inevitable, podemos encontrar paz interior al aceptar las cosas tal como son y adaptarnos a ellas de la mejor manera posible. Enfocarse en lo que podemos controlar. Si bien hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, los estoicos enfatizan la importancia de dirigir nuestra atención y energía hacia lo que sí podemos controlar, nuestras acciones, pensamientos y emociones. Al hacerlo, podemos encontrar un sentido de empoderamiento y autonomía, incluso en medio de circunstancias difíciles. Vivir de acuerdo con la naturaleza es un concepto fundamental en la filosofía estoica. Aquí hay una descripción más detallada de lo que implica. Armonía con el universo. Los estoicos creían que todo en el universo está interconectado y sigue un orden natural.
Vivir de acuerdo con la naturaleza significa alinearse con este orden cósmico y aceptar que somos parte de un todo más grande. Esto implica reconocer nuestra interdependencia con el mundo que nos rodea y actuar en armonía con él. Aceptación de la realidad. Vivir de acuerdo con la naturaleza también implica aceptar la realidad tal como es, en lugar de resistirse a ella o desear que sea diferente. Esto significa reconocer que hay aspectos de la vida que están fuera de nuestro control y aprender a adaptarnos a ellos con serenidad y aceptación. Virtud y excelencia moral. Para los estoicos, vivir de acuerdo con la naturaleza también implica vivir de acuerdo con la virtud y la excelencia moral. Esto significa actuar con sabiduría, coraje, justicia y autocontrol en todas las situaciones, en línea con nuestra naturaleza racional y social. Al hacerlo, nos convertimos en seres humanos más íntegros y cumplimos con nuestro propósito en la vida. Indiferencia hacia las cosas externas. Vivir de acuerdo con la naturaleza implica adoptar una actitud de indiferencia hacia las cosas externas que están más allá de nuestro control, como la riqueza, el estatus social o el reconocimiento. En lugar de buscar la felicidad en estas cosas, los estoicos creían que la verdadera felicidad proviene de cultivar la virtud y vivir en armonía con la naturaleza. La idea de armonía con el universo es un concepto central en el estoicismo que se deriva de la creencia en vivir de acuerdo con la naturaleza. Aquí hay una descripción detallada de lo que significa. Vivir de acuerdo con la naturaleza. Los estoicos creían que la razón y la naturaleza son dos fuerzas fundamentales en el universo. Vivir en armonía con el universo implica vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, alineando nuestras acciones y pensamientos con los principios universales de la razón y la virtud. Aceptar el orden cósmico. La armonía con el universo implica aceptar el orden cósmico tal como es, sin resistencia ni resentimiento. Esto implica reconocer que el universo sigue un orden preestablecido y que nuestras acciones individuales están sujetas a este orden más amplio. Aceptación del destino. La armonía con el universo implica aceptar nuestro destino con serenidad y resignación. Esto no significa resignarse pasivamente ante las circunstancias, sino más bien aceptarlas con una actitud de serenidad y adaptación, reconociendo que algunas cosas están más allá de nuestro control y que debemos aceptarlas como parte del curso natural de las cosas. Actuar con virtud y sabiduría. Para vivir en armonía con el universo, debemos cultivar la virtud y la sabiduría en nuestras acciones y pensamientos. Esto implica actuar con bondad, justicia, coraje y autocontrol en todas las circunstancias, reconociendo nuestra interconexión con todas las cosas y actuando para el bien común y el beneficio de todos. Aceptar la impermanencia. La armonía con el universo también implica aceptar la impermanencia de todas las cosas. Reconocer que todo en esta vida es transitorio y sujeto a cambio nos permite apreciar más los momentos presentes y no aferrarnos demasiado a las cosas materiales o situaciones pasajeras. Hasta luego. Si necesitas más ayuda en el futuro, no dudes en volver. Que tengas un excelente día.